En una tranquila suburbia de Estados Unidos, Jake y Sarah disfrutaban de la dicha que traía consigo su recién nacido, Ethan. La casa, una construcción de 2 pisos con un jardín bien cuidado, se había convertido en un hogar vibrante lleno de risas y amor. La habitación de Ethan, decorada con suaves tonos celestes y nubes blancas pintadas en las paredes, era el centro del universo para la joven pareja. Jake, un hombre de estatura media con una sonrisa contagiosa, se sentaba en la mecedora, observando a su esposa, quien lo miraba con ojos brillantes mientras sostenía al pequeño en sus brazos. «¿Puedes creer que ya somos padres?», dijo Sarah, su voz llena de asombro y alegría. Ella acariciaba la cabeza de Ethan, que dormía plácidamente, con una expresión de paz en su rostro. «Es un milagro», respondió Jake, sintiendo una oleada de emoción. «Mira cómo duerme, tan tranquilo. Me siento el hombre más afortunado del mundo». Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana. De esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Continuo. Max, su perro labrador de 3 años, se acercó a ellos, moviendo la cola con entusiasmo. Era un compañero leal y juguetón, que había estado con Jake y Sarah desde antes de que comenzara su aventura como padres. Max olfateó la cuna, sus grandes ojos marrones observando a Ethan con curiosidad. «Parece que Max ya está listo para ser el mejor amigo de nuestro hijo», comentó Sarah, riendo mientras Max se acomodaba a su lado, la cabeza apoyada en su regazo. «Definitivamente. Solo espero que no le muerda los pies cuando empiece a gatear», bromeó Jake, provocando otra ronda de risas entre ellos. La felicidad de aquel día parecía inquebrantable, y la familia disfrutaba de cada momento juntos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una sombra comenzaba a cernirse sobre su hogar. Era una sensación que Jake no podía identificar del todo, una inquietud que se manifestaba en sus pensamientos, pero que no lograba expresar con palabras. Cada noche, después de colocar a Ethan en su cuna y despedirse con un beso suave, algo en el aire cambiaba. Fue en una de esas noches, mientras Jake se acomodaba en el sofá de la sala, que escuchó un extraño sonido. Le pareció que provenía de la habitación de Ethan. Al principio, pensó que era la casa crujía como siempre, pero al prestar más atención, se dio cuenta de que era el profundo gruñido de Max. Jake se levantó, inquieto, y se dirigió hacia la habitación de su hijo. Al abrir la puerta, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Max, sentado frente a la cuna, con los pelos de su espalda erizados y un profundo ruido de advertencia escapando de su garganta. Su mirada estaba fija en el pequeño Ethan, que dormía ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. «Max, ¿qué te pasa, chico?». Jake se acercó con cautela, intentando tranquilizar al perro. «Es solo el bebé, no hay nada de qué preocuparse». Pero Max continuó gruñendo, como si pudiera ver algo que Jake no podía. «Vamos, Max, ven aquí», insistió, llamando al perro con un tono suave. Sin embargo, Max no se movió. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la feroz protección que el labrador mostraba hacia el bebé. Decidió no darle demasiada importancia a la situación y regresó a la sala, convencido de que era solo una fase. Los perros pueden ser raros a veces, pensó, tratando de calmarse. La noche continuó sin incidentes, pero la inquietud de Jake creció en su interior. Sin embargo, la rutina de ser padres lo mantenía ocupado, y pronto olvidó el extraño comportamiento de Max. Con el paso de los días, la extraña conducta del perro se volvió más frecuente. Cada noche, sin falta, Max se sentaba frente a la cuna de Ethan, gruñendo en voz baja, como si algo lo perturbara. Jake comenzó a preocuparse. «Tal vez debería llevarlo al veterinario», murmuró una noche mientras se preparaban para dormir. Sarah, que había estado escuchando a su esposo con atención, frunció el ceño. «No creo que sea necesario, Jake. Max siempre ha sido un buen perro». «Quizás solo está protegiendo a Ethan», sugirió, aunque su voz temblaba ligeramente. Ella también sentía la tensión en el aire, pero intentaba mantener la calma. «Sí, pero este comportamiento no es normal». «Nunca lo había visto así», respondió Jake, sintiéndose cada vez más inquieto. «Quizás deberíamos hablar con alguien, un adiestrador o algo así. Quizás pueda ayudar». «Está bien, podríamos hacerlo. Pero, ¿y si no es nada?». «No quiero preocuparme por cosas que no tienen sentido», dijo Sarah, intentando encontrar un punto medio entre su preocupación y su deseo de creer que todo estaba bien.
Las noches pasaron, y el comportamiento de Max solo se intensificó. Gruñidos más profundos, ladridos en la oscuridad, y una constante vigilancia sobre Isen. Jake, que había tratado de mantener la calma, comenzó a experimentar noches de insomnio, sintiéndose cada vez más agobiado por la situación. Una noche, al entrar en la habitación de su hijo, se encontró con la escena que lo dejó helado, Max, con los ojos fijos en la cuna, mostrando los dientes y ladrando con furia. Isen, por su parte, parecía inquieto, moviéndose en su sueño. Max, ¿qué te pasa, amigo?, exclamó Jake, sintiendo como el pánico se apoderaba de él. El perro se volvió hacia él, como si pidiera ayuda, pero luego regresó su atención a la cuna, como si algo invisible estuviera allí. Sara, que había escuchado el alboroto, entró corriendo detrás de Jake. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz llena de miedo. Al ver a Max en esa postura, su rostro se palideció. Es como si estuviera protegiendo a Isen de algo, murmuró Jake, incapaz de quitar los ojos de su mascota. Esto no está bien, Jake. Deberíamos hacer algo, insistió Sara, su preocupación evidente. Pero Jake, sintiéndose atrapado entre su lealtad a Max y el miedo por la seguridad de su hijo, no supo qué hacer. Quizás solo sea una fase. Él es nuestro perro, y lo conocemos. No puede ser nada grave, trató de calmarla, aunque en su interior comenzaba a dudar de sus propias palabras. La atmósfera en el hogar se había vuelto pesada, y el amor que unía a la familia ahora coqueteaba con una sombra inquietante. Así, entre susurros de preocupación y miradas inquietas, las noches continuaron. Max, siempre vigilante, parecía estar en una lucha silenciosa que Jake no podía comprender completamente. La incertidumbre se colaba en cada rincón de su hogar, y con cada día que pasaba, la sensación de que algo no estaba bien se hacía más intensa. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, una pregunta se instalaba en la mente de Jake: ¿qué era lo que realmente estaba protegiendo Max? ¿Y por qué su instinto parecía tan amenazador? La respuesta permanecía oculta en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Jake se sentó frente a la computadora, las luces del monitor iluminando su rostro mientras el resto de la casa se sumía en un silencio inquietante. La inquietud que había experimentado desde que Max comenzó a gruñir hacia la cuna de Isen lo había llevado a investigar el comportamiento de los perros. Con cada clic del mouse, su ansiedad crecía. Se sentía como un explorador en un territorio desconocido, buscando respuestas en un océano de información. ¿Por qué, Max? ¿Qué es lo que ves?, murmuró para sí mismo, mientras leía un artículo que afirmaba que los perros tienen la capacidad de percibir cosas que los humanos no pueden. Vio imágenes de perros que mostraban comportamientos extraños en presencia de fantasmas o entidades. La idea de que su amado Max pudiera estar percibiendo algo aterrador lo llenó de un escalofrío. En su búsqueda, Jake encontró foros donde los dueños de mascotas describían experiencias similares. Mi perro ladraba hacia la esquina de la habitación, y al final descubrimos que había una presencia que nunca supimos que estaba ahí, decía uno de los comentarios. Otro compartía: creí que estaba loco, pero mi perro se comportaba de manera extraña cuando mis hijos estaban cerca de su habitación. Jake sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Estaba Max tratando de proteger a Isen de algo? La noche se hizo más profunda, y Jake se sentía cada vez más agobiado. Cerró la computadora y se dirigió hacia la cuna de su hijo. Isen dormía plácidamente, ajeno a la tormenta de pensamientos que atormentaban a su padre. Jake se arrodilló al lado de la cuna, sus ojos recorriendo el pequeño rostro de su bebé. La inocencia de Isen era un bálsamo para su alma inquieta. Sin embargo, el recuerdo del gruñido de Max lo perseguía. Se preguntaba si la protección de su perro era realmente necesaria o si había algo más oscuro en juego. Esa noche, decidió no dejar nada al azar. Se sentaría en la sala, vigilando tanto a Max como a Isen. Con cada crujido de la casa, su corazón latía más rápido. La oscuridad lo envolvía, y aunque la luz de la lámpara creaba sombras danzantes en las paredes, Jake se sentía cada vez más atrapado por la ansiedad. Cuando el reloj marcó la medianoche, Max se levantó, sus orejas erguidas, mirando fijamente hacia la cuna. Jake sintió que el aire se volvía espeso. No, no otra vez, pensó, mientras el perro comenzaba a ladrar, un sonido profundo y amenazador que resonaba por toda la casa. Jake se acercó lentamente, su corazón palpitando en su pecho. Max, tranquilo, intentó calmarlo, pero el perro no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos, casi como si viera algo que Jake no podía. Max, ven aquí, gritó, pero el perro no se movió.
En cambio, avanzó con cautela hacia la cuna, mostrando los dientes, una mezcla de protectorado y feroz determinación. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. La imagen de su perro, normalmente cariñoso y juguetón, ahora parecía una bestia guardiana. ¿Qué estaba sucediendo? Desesperado, Jake se apresuró a buscar a Sara, que estaba en la habitación de al lado, dormida y ajena a la tensa situación. Sara, despierta. Max está haciendo cosas extrañas otra vez, dijo, su voz temblorosa. Sara se incorporó de golpe, sus ojos todavía nublados por el sueño. ¿Qué está pasando, Jake? Max está gruñendo hacia la cuna. No sé qué está pasando. Necesitamos hacer algo, respondió Jake, mientras corría de vuelta a la sala, con Sara detrás de él. Al llegar, encontraron a Max aún en su posición, la tensión en su cuerpo evidente. Jake, esto no es normal, dijo Sara con una mezcla de miedo y preocupación. Quizás deberíamos llevarlo a un veterinario o consultar a un especialista en comportamiento animal. No creo que eso ayude. Necesito entender qué está pasando. Tal vez debería hablar con Tom, el vecino. Siempre ha tenido experiencia con animales, sugirió Jake, mientras se agachaba para acariciar a Max, intentando calmarlo. Pero el perro seguía mirando con desconfianza, como si estuviera en guardia. Está bien, hablemos con Tom, aceptó Sara, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Jake sabía que tenía que actuar rápido. No podía permitir que el miedo se interpusiera entre ellos y su familia. Esa mañana, después de una noche de insomnio, Jake decidió que era hora de hablar con Tom. Tom era un veterano, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría. Sus experiencias en la vida lo habían hecho ver más allá de lo que la mayoría de las personas podía comprender. Al llegar a su casa, Jake sintió una mezcla de nervios y esperanza. Tom lo recibió con una sonrisa amistosa. Jake, ¿qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó, mientras ofrecía una taza de café. Tom, necesito hablar contigo sobre Max. Su comportamiento se ha vuelto extraño, y estoy preocupado por Isen, comenzó Jake, mientras Tom lo miraba con atención. ¿Extraño cómo?, interrumpió Tom, arqueando una ceja. Él gruñe hacia la cuna. No sé qué pensar. He leído que los perros pueden ver cosas que nosotros no podemos, y esto me está asustando, confesó Jake, sintiéndose vulnerable al compartir sus miedos. Tom se quedó en silencio por un momento, contemplando las palabras de Jake. Escucha, Jake. Hay cosas en este mundo que no comprendemos. A veces, los animales tienen una conexión con lo espiritual que nosotros hemos olvidado. Si Max está actuando de esta manera, puede ser que esté protegiendo a tu hijo de algo. ¿De qué hablas? ¿Algo sobrenatural?, preguntó Jake, sintiendo que lo que decía sonaba descabellado. Sí, algo así. Hay historias en este vecindario, tragedias, cosas que han sucedido. Tal vez debas investigar más sobre el pasado de Max. ¿Sabías que él fue rescatado de un refugio? Nunca se sabe qué tipo de experiencias ha tenido, sugirió Tom, mientras Jake lo miraba con creciente preocupación. ¿Crees que hay algo oscuro asociado a Max? No puedo imaginar que mi perro sea peligroso, respondió Jake, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. No digo que sea peligroso, Jake. Pero debes proteger a tu familia. No ignores lo que está sucediendo. A veces, la mejor defensa es estar preparado, dijo Tom, su voz grave y seria. Jake sintió una sensación de urgencia invadiendo su ser. Tenía que actuar, y rápido. Se despidió de Tom, su mente llena de preguntas y temores. Mientras regresaba a casa, la imagen de Max gruñendo hacia Isen lo perseguía. ¿Estaba realmente protegiendo a su hijo, o había algo más en juego? La inquietud se instaló en su corazón, y sabía que tenía que desentrañar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a sus peores miedos. Jake se sentó en la sala de estar, rodeado de pilas de documentos y papeles que había impreso en su investigación reciente. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, revelando la preocupación que lo había consumido desde que Max comenzó a mostrar un comportamiento tan inquietante. Se había propuesto descubrir la verdad sobre el pasado de su perro, convencido de que había alguna conexión entre la extraña conducta de Max y su amado hijo, Isen. Con un suspiro profundo, Jake abrió una carpeta en la que había recopilado todo lo que había encontrado sobre el refugio de animales del que Max había sido rescatado. Los detalles eran escasos, pero había algo en la historia que lo hacía sentir inquieto. ¿Qué habrás vivido, Max?, murmuró para sí mismo, acariciando la cabeza del perro que estaba acostado a sus pies, vigilante como siempre.
Decidió hacer una llamada a la directora del refugio, una mujer llamada Clara. Después de varios tonos de espera, su voz suave y firme resonó al otro lado de la línea. Refugio Esperanza, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Jaque, el dueño de Max. Estoy tratando de obtener más información sobre su pasado. Me preocupa su comportamiento y creo que podría estar relacionado con algo que vivió antes de ser rescatado, explicó Jaque, sintiendo la urgencia en su voz. Max, un perro muy especial. Fue rescatado de una situación difícil, comenzó Clara, su tono se volvió más serio. Era parte de un grupo de perros que se habían encontrado en un hogar donde las condiciones eran inhumanas. Algunos de ellos mostraban comportamientos agresivos, y Max no fue la excepción. Jaque se tensó al escuchar esto. ¿Qué tipo de cosas le sucedieron? Hubo un episodio trágico en ese hogar. Un bebé, un niño pequeño, fue parte de la historia. El dueño del perro había estado bebiendo y, en un arrebato de ira, atacó al bebé. Max, al ver esto, intentó protegerlo, pero fue demasiado tarde. Desde entonces, ha tenido un comportamiento errático, especialmente hacia los niños, explicó Clara, su voz temblando ligeramente. Jaque sintió un escalofrío recorrer su espalda. La conexión entre Max y su hijo era más profunda de lo que había imaginado. ¿Cree que eso podría estar afectándolo ahora? Tal vez esté tratando de proteger a Aizen, preguntó, con la voz entrecortada. Es posible. A veces, los perros pueden llevar cicatrices emocionales profundas. Si siente que su dueño o un niño está en peligro, puede reaccionar de forma instintiva. Debe tener cuidado, Jaque. Asegúrese de que Max no se sienta amenazado, advirtió Clara. La conversación lo dejó inquieto, pero también le dio una extraña sensación de alivio. Al menos había una razón detrás del comportamiento de Max, y no era simplemente un perro rabioso. Gracias, Clara. Lo tendré en cuenta, dijo Jaque antes de colgar. Mientras reflexionaba sobre lo que había aprendido, decidió que necesitaba más información. Jaque se dirigió a la habitación donde guardaba cosas viejas, esperando encontrar alguna pista más sobre el pasado de Max. Empezó a revisar cajas llenas de recuerdos, hasta que se topó con un viejo diario que había pertenecido a Tom, su vecino. El nombre le sonó familiar y le dio curiosidad. Tom era un veterano que había vivido en el vecindario durante años, y siempre parecía saber más de lo que decía. Jaque abrió el diario, las páginas amarillentas crujieron al tocarse. Empezó a leer en silencio, sintiendo que cada palabra lo llevaba más cerca de la verdad. En una de las entradas, Tom había escrito sobre una tragedia que había marcado al vecindario. El 15 de marzo de 1998, una familia perdió a su bebé en un incendio. Se sospechaba que el perro de la familia, un gran danés, había sido responsable del incidente. Nadie pudo entender por qué había atacado al pequeño, leía Jaque con el corazón acelerado. Las palabras parecían cobrar vida frente a él. El perro fue llevado al refugio, donde fue sacrificado por su comportamiento agresivo. La familia nunca se recuperó de la pérdida, y el vecindario quedó marcado por el trauma, continuaba Tom. Desde entonces, he notado que algunos perros en el refugio tienen comportamientos extraños. Algo no está bien aquí. Jaque cerró el diario, su mente en espiral. ¿Era posible que hubiera una conexión entre Max y esa tragedia? La idea de que su perro pudiera haber sido parte de algo tan oscuro lo aterraba. A pesar de todo, sabía que debía proteger a su familia. La imagen de Aizen en su cuna, vulnerable y puro, lo llenó de determinación. Esa noche, mientras la casa permanecía en silencio, Jaque se sentó en el borde de la cama de Aizen, observando al pequeño dormir. Su rostro tranquilo y sereno le otorgó un poco de calma en medio de la tormenta que se había desatado en su mente. Pero de repente, un sonido rompió la tranquilidad, un ladrido feroz de Max resonó en el pasillo. Jaque se levantó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Corrió hacia la habitación de Aizen, donde encontró a Max frente a la cuna, ladrando con una intensidad que nunca había visto. El perro estaba rígido, su pelo erizado y los ojos fijos en algo que Jaque no podía ver. Max, tranquilo, exclamó Jaque, tratando de calmar al perro, pero Max no parecía escuchar. Continuaba ladrando, como si estuviera protegiendo a Aizen de una amenaza invisible. Jaque sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intensidad del ladrido resonaba en sus oídos y, por un momento, se preguntó si Max realmente estaba protegiendo a su hijo o si había algo más oscuro en juego. ¿Qué es lo que ves, amigo?, preguntó, acercándose lentamente al perro.
Max giró la cabeza hacia él, pero sus ojos permanecieron fijos en la cuna. Jake se arrodilló junto a su perro, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. No hay nada allí, murmuró, más para tranquilizarse a sí mismo que a Max. De repente, el llanto de Isen llenó la habitación, haciendo que Jake se sobresaltara. Se acercó rápidamente a la cuna, levantando al bebé en sus brazos. SHH, todo está bien, pequeño. Papá está aquí, dijo, abrazando a Isen con fuerza. Max, sin embargo, seguía ladrando, su mirada fija y amenazante. Jake sintió una mezcla de terror y confusión. Max, ¿qué está pasando?, preguntó, sintiendo el sudor en su frente. El perro continuó su feroz defensa, y Jake comprendió que había algo más en juego, algo que no podía ver. En ese momento, Jake se dio cuenta de que la lealtad de Max era inquebrantable. Aunque el perro había tenido un pasado oscuro, en ese instante, estaba dispuesto a proteger a Isen a toda costa. Jake, sintiendo la presión de la situación, decidió que debía interrogar a Tom sobre lo que había descubierto en su diario. Sabía que no iba a descansar hasta entender la conexión entre su perro y el pasado del vecindario. Jake se encontraba atrapado en una espiral de ansiedad y confusión. Cada noche, al caer la oscuridad, el gruñido de Max se convertía en un eco inquietante que resonaba en las paredes de su hogar. La imagen de su hijo, Isen, durmiendo plácidamente en su cuna, contrastaba con las sombras que se cernían sobre él. No podía evitar pensar en lo que podría suceder si no hacía algo pronto. Las pesadillas lo acosaban, cada vez más vívidas, en las que veía a Max acechando en la penumbra, sus ojos brillando con una luz inhumana, mientras una figura oscura se acercaba lentamente a su bebé. Una noche, mientras Jake intentaba dormir, se encontró dando vueltas en la cama, su mente en un torbellino de pensamientos. Sara, a su lado, parecía ajena a sus tormentos. Pero Jake sabía que pronto ella también comenzaría a notar los efectos de esta tensión. En un impulso, se levantó y se dirigió al salón, donde el aire se sentía más pesado que nunca. Max lo miraba desde el umbral de la puerta, su cola baja y su expresión grave. ¿Qué te pasa, amigo?, le preguntó Jake, intentando buscar consuelo en la presencia de su perro. Max se acercó, olfateando el aire, y de repente, un profundo gruñido emergió de su garganta, haciéndolo retroceder. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el perro estuviera tratando de advertirle de algo. Pasaron las horas, y al final, Jake decidió que debía hablar con Sara. Se sentó en la cama, observando cómo ella dormía, y sintió una punzada de culpa por lo que estaba a punto de sugerir. Pero el miedo por la seguridad de su hijo lo superaba. Cuando Sara finalmente despertó, Jake no pudo contenerse más. Sara, necesitamos hablar sobre Max. Ella frunció el ceño, desperezándose. ¿Sobre Max? ¿Qué pasa? Su comportamiento me preocupa. Cada noche se sienta junto a la cuna y empieza a gruñir. No sé si está tratando de proteger a Isen o si hay algo más que no entendemos. Tal vez deberíamos pensar en deshacernos de él, Jake. El tono de Sara era grave, pero en sus ojos había un destello de tristeza. No quiero arriesgar la seguridad de nuestro hijo. Jake sintió que una punzada de dolor le atravesaba el pecho. No puedo hacer eso, Sara. Max ha sido parte de nuestra familia desde antes de que Isen naciera. Siento que hay algo más en juego aquí. ¿Cómo qué?, preguntó Sara, su voz ahora más suave. ¿Qué más podría haber? Jake respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. No lo sé, pero hay algo extraño en este perro. Algo que no logro descifrar. Tal vez deberíamos investigar su pasado, entender por qué se comporta así. Sara lo miró con escepticismo, pero no dijo nada más. La conversación quedó en el aire, pesada y llena de tensión. Esa noche, Jake se quedó despierto, sumido en sus pensamientos, mientras la oscuridad lo envolvía. Los días pasaron y las noches se convirtieron en una pesadilla. Jake decidió que debía hablar con Tom, su vecino, que siempre había tenido un gran conocimiento sobre perros y animales en general. Tal vez él podría ofrecer algo de claridad a la situación. Así que un sábado por la mañana, después de que Sara se marchara con Isen a una cita pediátrica, Jake se dirigió a la casa de Tom. Al llegar, encontró a Tom trabajando en su jardín. El hombre, de cabello canoso y manos callosas, levantó la vista al verlo. «Hola, Jake», saludó Tom, limpiándose la frente con el dorso de la mano. «¿Qué te trae por aquí?» «Hola, Tom».
Necesito hablar contigo sobre Max. Tom frunció el ceño, su expresión se tornó seria. ¿Qué pasa con el perro? Jake dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. Me preocupa su comportamiento. Cada noche, se sienta frente a la cuna de Isen y empieza a gruñir. No sé si está protegiéndolo o si hay algo más que no entiendo. Tom lo miró con atención, sus ojos llenos de sabiduría y experiencia. Escucha, Jake. A veces los animales pueden percibir cosas que nosotros no. Si Max siente algo, es posible que deba ser escuchado. ¿Pero qué podría ser? Preguntó Jake, sintiéndose cada vez más ansioso. No estoy seguro, pero hay historias sobre perros que protegen a sus dueños de fuerzas desconocidas. Y a menudo, estos animales vienen de lugares con historias oscuras. Jake se encogió. ¿A qué te refieres? Tom se sentó en un banco del jardín, y Jake lo siguió. El refugio de donde rescataste a Max tiene un pasado complicado. He escuchado rumores de que algunos animales adoptados de allí han mostrado comportamientos extraños. Incluso he oído historias sobre posesiones y criaturas que acechan en la oscuridad. El corazón de Jake se hundió. ¿Cómo es eso posible? Tom lo miró fijamente, la seriedad en su rostro era inconfundible. Es un lugar con muchas historias trágicas. Tal vez Max no sea el problema, sino lo que trae consigo. Jake sintió que su mente daba vueltas. Todo lo que había considerado un capricho de su perro comenzaba a parecerse a algo mucho más siniestro. ¿Y qué debo hacer? Preguntó, su voz temblorosa. Protégete a ti y a tu familia. No subestimes la conexión que los animales pueden tener con lo sobrenatural. A veces, las cosas que no entendemos son las que más debemos temer. Jake se despidió de Tom con una sensación de inquietud. Las palabras del vecino resonaban en su mente mientras regresaba a casa. Al llegar, encontró a Sara con Isen en brazos, y a Max acostado en la sala, sus ojos fijos en la cuna. ¿Todo bien?, preguntó Sara, notando su expresión sombría. No, respondió Jake, sintiendo que una sombra se cernía sobre su hogar. No estoy seguro de nada en este momento. La noche se acercaba, y con ella, la ansiedad de Jake se intensificaba. Sabía que debía hacer algo, pero la incertidumbre lo paralizaba. Al caer la noche, el silencio se hizo pesado. Jake se sentó en la sala, observando a Max, quien no se movía, con la mirada fija en la cuna. Max, susurró Jake, sintiéndose extraño hablando con su perro. ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí que te perturba? El perro giró la cabeza lentamente hacia Jake, como si entendiera su angustia. Un escalofrío recorrió la espalda de Jake, y en ese momento, sintió que el tiempo se detenía. Con una determinación renovada, supo que debía enfrentar sus miedos y descubrir la verdad que se escondía tras el comportamiento de Max. El bienestar de su familia dependía de ello. Jake sentía un peso en el pecho mientras se sentaba frente a la computadora en la penumbra de la sala. Las sombras danzaban a su alrededor, pero su mente estaba concentrada en la búsqueda de respuestas. La inquietante conducta de Max lo había llevado a investigar el refugio del que había sido rescatado. Cada clic del ratón parecía resonar en la habitación vacía, como un eco de sus temores. La pantalla iluminaba su rostro preocupado, reflejando la angustia que lo consumía. ¿Qué te pasó, Max?, murmuró Jake, más para sí mismo que para el perro que yacía a sus pies, con la cabeza apoyada sobre sus patas delanteras. Max lo miró con esos ojos oscuros y profundos, pareciendo comprender la angustia de su dueño. Jake continuó navegando por varios foros y artículos, cada uno más perturbador que el anterior. Comportamientos extraños, agresividad, ataques de pánico, leía en voz alta. ¿Qué significa todo esto? La noche avanzaba y la casa estaba en silencio, excepto por el suave murmullo del ventilador y el ocasional crujido de la madera. Al final de su búsqueda, un artículo llamó su atención: los refugios pueden ser lugares oscuros. Muchos animales llegan traumatizados y llevan consigo las huellas de su pasado. Jake frunció el ceño, sintiendo que una sombra lo envolvía. No, esto no puede ser, se sentó erguido, procesando lo que acababa de leer. Era como si cada palabra resonara en su mente, encajando piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Esa noche, mientras Jake intentaba dormir, su mente estaba en un torbellino de pensamientos. El llanto de Isen lo despertó. Se levantó con rapidez, sintiendo el frío de la madera bajo sus pies descalzos. La casa estaba oscura,
pero la luz tenue del pasillo iluminaba la puerta de la habitación del bebé. Al entrar, su corazón se aceleró. Max estaba de pie frente a la cuna, gruñendo con ferocidad, sus ojos fijos en un punto en la esquina de la habitación. ¿Qué te pasa, Max? Jake preguntó en un susurro, intentando calmar al perro mientras se acercaba a la cuna. Eso lo hice, no hay nada que temer. Pero la mirada de Max, llena de miedo y determinación, le decía lo contrario. De repente, el perro lanzó un salto y se lanzó hacia la esquina, ladrando con una ferocidad que hizo que Jake se detuviera en seco. Max, no, gritó Jake, pero el perro estaba demasiado consumido por su instinto protector. La habitación se sentía pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. Observando a Max, recordó las advertencias de Tom sobre la historia oscura del refugio. ¿Qué significa esto?, pensó, mirando a su hijo que yacía inocente en su cuna. Con el corazón latiendo desbocado, Jake se acercó a Max y le acarició la cabeza. Tranquilo, amigo, te tengo, dijo, aunque su voz temblaba. Max se calmó un poco, pero aún miraba con desconfianza hacia la esquina, como si algo invisible estuviera allí, acechando. Jake dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando el terror de su mascota. Si hay algo aquí, lo enfrentaré, pensó, aunque su voz interior le decía que tal vez no debía hacerlo. Mientras intentaba tranquilizar a Max, una sombra fugaz cruzó por el rabillo de su ojo. Se giró de inmediato, pero no había nada. El silencio era abrumador. Solo es mi mente, se repetía a sí mismo, intentando convencerse. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Después de unos minutos que parecieron horas, Jake decidió que necesitaba hacer algo para proteger a su familia. Se sentó en el suelo, con Max a su lado, y comenzó a pensar en un ritual de protección que había leído en un libro antiguo que pertenecía a su abuela. Quizás pueda ayudar, murmuró, sintiendo que debía intentar cualquier cosa en ese momento. Con cuidado, se levantó y fue a buscar la caja de recuerdos familiares donde guardaba algunos objetos de su infancia. En la oscuridad, sus dedos encontraron una vela, un pequeño recipiente con sal y una pluma que había visto en el jardín de su abuela. Esto es más que suficiente, pensó, notando que su respiración se aceleraba. De regreso a la habitación, Jake colocó la vela en la mesa de noche y la encendió. La luz parpadeante iluminó tenuemente el cuarto, creando sombras danzantes que parecían burlarse de él. No voy a tener miedo, se dijo, mientras vertía un poco de sal en el suelo, formando un círculo alrededor de la cuna. Esto debe funcionar. Max, quédate cerca de Isen, ordenó, y el perro, como si entendiera la gravedad de la situación, se acomodó a los pies de la cuna, vigilante. Jake tomó la pluma y, con un susurro, comenzó a recitar las palabras que había aprendido. Que la luz me proteja, que lo oscuro se aleje, repetía, su voz temblorosa pero decidida. A medida que pronunciaba las palabras, la atmósfera en la habitación se tornó más pesada. Las sombras parecían acercarse, como si la oscuridad estuviera desafiando su intento de protección. No puedo rendirme, pensó. La luz de la vela titilaba, y Jake sintió que el aire se tornaba frío. La presión en su pecho aumentaba, y la sensación de ser observado se intensificaba. Déjanos en paz, gritó, su voz resonando en la habitación, mientras la vela parpadeaba con más fuerza. La temperatura bajó aún más, y Jake sintió un escalofrío recorrerlo. Max empezó a ladrar de nuevo, pero esta vez era un ladrido de advertencia. Por favor, protégenos, Max, exclamó Jake, sintiendo que la desesperación lo invadía. La vela se apagó repentinamente, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Jake, aterrorizado, se quedó quieto, escuchando los latidos de su corazón resonar en sus oídos. De repente, un susurro indescriptible llenó el aire, como si un viento helado hubiera pasado a través de la habitación. ¿Qué es eso?, pensó Jake, sintiendo que su cuerpo se paralizaba. La presencia en la habitación se sentía más fuerte que nunca, como un peso que lo oprimía. «Listen», gritó, intentando mantener la calma mientras se arrodillaba frente a la cuna. Con manos temblorosas, trató de encender la vela de nuevo, pero no había forma de que la llama volviera. «Por favor, ayúdame», suplicó, mirando a Max, que se mantenía firme, ladrando con valentía. «No estás solo, Jake», resonó una voz en su mente, una voz que parecía provenir de lo más profundo de su ser. «Lucha». Sin pensarlo,
Jaque cerró los ojos y dejó que una ola de determinación lo invadiera. «Estoy aquí, no te tengo miedo», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Con cada palabra, sentía que el círculo de sal empezaba a brillar tenuemente, como si estuviera respondiendo a su llamado. La presión en el aire comenzó a disminuir, pero la presencia oscura aún estaba allí, esperando. Jaque sabía que debía enfrentarse a lo que fuera que estuviera acechando en las sombras. Su familia dependía de ello. La atmósfera en la casa de Jaque se había vuelto densa y pesada, como si un manto oscuro hubiera descendido sobre ellos. Con los ojos cerrados y el corazón latiendo con fuerza, Jaque se concentró en el ritual que había aprendido de sus investigaciones. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Max, su fiel perro, estaba a su lado, con los músculos tensos y los ojos fijos en la cuna donde Isen dormía plácidamente, ajeno a la tensión que envolvía el lugar. Jaque pronunció las palabras del ritual, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba. «Protégenos de todo mal, de todo lo que acecha en la oscuridad», murmuró, mientras sus manos se movían en un patrón que había encontrado en un antiguo texto. La habitación pareció enfriarse, como si una brisa helada hubiera entrado de repente, y Jaque sintió una presencia. Era como si el aire se volviera más denso y una sombra empezara a formarse en la esquina de la habitación. De repente, la visión llegó. Jaque vio a una figura oscura, una silueta alta y esquelética, acercándose lentamente a Isen. Su corazón se detuvo un momento. La figura era aterradora, con ojos amarillos que brillaban como dos brasas ardiendo en la oscuridad. Jaque sintió que el terror lo invadía, pero antes de que pudiera reaccionar, Max se movió con una rapidez sorprendente. El perro se interponía entre la figura y la cuna, gruñendo con una ferocidad que Jaque no había visto antes. «Max, no», gritó Jaque, pero el perro no retrocedió. En su interior, Jaque se dio cuenta de que Max no estaba atacando, sino defendiendo a Isen. La figura oscura se detuvo, como si la valentía del perro le hubiera hecho dudar. En ese momento, Jaque comprendió que Max no era el enemigo, había estado protegiendo a su hijo de algo mucho más siniestro. La visión se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y Jaque abrió los ojos, respirando con dificultad. La habitación parecía normal de nuevo, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Max se quedó de pie, mirando a Jaque con una mezcla de preocupación y lealtad. «¿Qué fue eso, Max?», preguntó Jaque, sintiéndose abrumado por la revelación. «Estás hablando con el perro, Jaque», apareció Sara en la puerta, aún con la bata de baño puesta, el cabello desordenado. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «¿Qué está pasando?». «Escuché gritos». Jaque se volvió hacia ella, su voz temblando. «Algo está aquí, Sara». «No es Max, él está tratando de proteger a Isen de algo». «Vi una figura oscura, algo maligno». «¿Una figura oscura?». «Jaque, eso suena, no sé, como si estuvieras imaginando cosas». «Estás estresado», dijo Sara, tratando de mantener la calma. Pero Jaque vio en sus ojos que también había miedo. «No, no es solo mi imaginación. He estado investigando, y hay algo en este lugar, en Max. No está actuando sin razón. Él sabe algo que nosotros no». La urgencia en su voz se hizo evidente, y Jaque se acercó a Sara, tomando sus manos. «Debemos confiar en Max. Él está de nuestro lado». Los dos se quedaron en silencio, la tensión palpable en el aire. Max, aún tenso, movió la cabeza de un lado a otro, como si entendiera la gravedad de la situación. Jaque se agachó para acariciar la cabeza de su perro. «Eres nuestro guardián, ¿verdad, Max? Te necesitamos». La noche continuó, y el silencio se instaló en la casa, interrumpido solo por el suave y tranquilizador respiro de Isen. Jaque, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo acechaba en las sombras. Decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera amenazando a su familia, Jaque se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. Minutos más tarde, mientras la familia intentaba descansar, la atmósfera volvió a cambiar. Las velas comenzaron a parpadear sin razón aparente, y un aire helado llenó la habitación. Jaque miró a Sara, y su expresión mostraba la misma preocupación que sentía él. «Esto no es normal», murmuró. «Debemos actuar». Con Max a su lado, Jaque se dirigió a la sala donde había encontrado el diario de Tom. Quería recordar lo que había leído sobre la historia oscura del vecindario. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba las páginas amarillentas, buscando las palabras que podrían ayudarles.
Aquí está, dijo finalmente, señalando un pasaje en el que Tom mencionaba sucesos extraños en el vecindario, familias que habían tenido que lidiar con presencias malignas. Jake, ¿crees que esto está relacionado con Max? Preguntó Sarah, su voz temblando. ¿Qué si él? No, no puede ser. Max es nuestro amigo. Él ha estado con nosotros desde el principio, respondió Jake, alzando la vista del diario. Pero debemos descubrir qué es lo que realmente está ocurriendo. En ese instante, un fuerte golpe resonó en la puerta trasera. Jake y Sarah se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién podría ser a esta hora?, preguntó Sarah, su voz casi un susurro. Voy a ver, dijo Jake, acercándose a la puerta. Max, como siempre, se puso a su lado, mostrando los dientes. Cuando Jake abrió la puerta, lo que vio lo dejó helado. La oscuridad parecía haberse materializado en una figura humanoide, una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Jake, gritó Sarah desde atrás, pero él no podía apartar la mirada de la figura. Acércate y déjame entrar, susurró la sombra, su voz era un eco distante, como si proviniera de un lugar muy lejano. No puedo dejarte entrar, dijo Jake, su voz firme a pesar del pánico que lo invadía. Max se colocó entre Jake y la figura, ladrando con rabia. Sal de aquí. No tienes poder sobre nosotros. Soy solo un mensajero, respondió la figura, con una risa que resonó en la noche. Tu hijo es especial. Has sido elegido. No toques a Isen. Jake gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. De repente, la figura se abalanzó, pero Max fue más rápido. Con un salto feroz, se lanzó hacia la sombra, mordiendo con todas sus fuerzas. La figura se retorció, gritando en una mezcla de rabia y dolor. No puedes protegerlo para siempre, perro. El tiempo se está acabando. Jake sintió que la habitación temblaba a su alrededor. Con un grito de rabia, se unió a Max, eligiendo pelear junto a su perro. No te dejaremos llevar a Isen. No te tenemos miedo. Con cada palabra, Jake sintió que la fuerza de su amor por su familia lo empoderaba. Alzó las manos, recordando el ritual, y pronunció las palabras que había aprendido. La figura se retorció, y con la ayuda de Max, una luz brillante comenzó a emanar de su ser. La figura se desvaneció en un susurro ahogado, y el aire se despejó. Jake se dejó caer de rodillas, exhausto. Max corrió hacia él, lamiendo su cara, como si entendiera que habían ganado. Lo hicimos, Max, respiró Jake, aún temblando. Lo hicimos. Sarah apareció detrás de ellos, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso?, preguntó, mirando la puerta como si esperara que la sombra regresara. Creo que está todo bien ahora, dijo Jake, sintiendo que la paz comenzaba a regresar a su hogar. Max nos protegió. Siempre lo ha hecho. Mientras Isen seguía durmiendo en su cuna, Jake y Sarah miraron a Max con gratitud. Eres un verdadero guardián, dijo Jake, acariciando al perro. La tensión que había llenado la casa se desvaneció lentamente, dejando lugar a la esperanza y a la tranquilidad. La familia estaba a salvo, al menos por ahora. Si te gustó el contenido no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal. Y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.